Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M, un par de minutos antes de las 9 de la noche. Ya estamos en vivo hasta las 10 en este día feriado. Igualmente hasta las 10 de la noche vamos a estar brindando toda la información y ha pasado mucho en este día feriado, Día de la Soberanía. Es difícil ahora invocarla con estos feriados turísticos. Pero bueno, hay muchas cosas para contar en este Día de la Soberanía. En un ratito vamos a estar evaluando qué hace el gobierno mañana cuando empiece nuevamente la carrera, porque hoy feriado, no hay mercados, no hay dólar, no hay venta de reservas y el gobierno ha tenido un respiro entre el fin de semana largo para evaluar qué medidas tomar para tratar de amortiguar, de frenar la caída de reservas, que es como una especie de reloj de arena que corre aceleradamente y que les marca los tiempos políticos a los funcionarios. Por primera vez el kirchnerismo ha dejado correr tanto los desequilibrios de la economía que fue la economía la que ahora le está marcando los tiempos a la política. En un ratito vamos a contar cómo es el plan Kapitanich-Kicillof para salir de esa trampa en la cual se ha metido, desde mi punto de vista, el propio gobierno en los últimos 2 años. A ver, antes de meternos de lleno en ese tema, en un rato también vamos a estar dialogando con Julio Bárbaro, con Orlando Ferreres, con Diego Genú para analizar y evaluar todas las informaciones que están dando vuelta hoy en el plano político y económico. Déjenme contarles qué es la información que yo manejo respecto a lo que viene evaluando Kapitanich y Kicillof y hacia dónde van, cuáles son los próximos pasos del jefe de gabinete y del ministro de Economía. Es evidente que el gobierno ha levantado 2 anclas que tenía esta economía 2 años atrás. Esta economía que ya desde el 2007 tiene una inflación importante, arriba del 20%, sin embargo tenía 2 anclas que de alguna manera sujetaban el resto de los precios de la economía. Un ancla tenía que ver con el dólar, era el dólar que venía corriendo muy por detrás de la inflación. El otro ancla eran las tarifas de los servicios públicos. El dólar venía todos los años muy por debajo de la inflación hasta el año 2011 y las tarifas de los servicios públicos, y ahí incluyo no solamente energía, transporte, sino también el precio de los combustibles, venían corriendo por debajo de la inflación. Y ahí también están las tasas impositivas de municipios y provincias, que con la orden de la Casa Rosada se venían ajustando siempre muy por debajo de la inflación. Entonces vos tenías una inflación del 25%, un poquito más, un poquito menos, pero esas 2 anclas estaban de alguna manera firmes desde el año 2007. Es decir, el dólar cuando la inflación era del 20 y pico por ciento subía 5, 6, 7% a lo sumo por año, muy por debajo de la inflación. Y lo mismo pasaba con las tarifas de los servicios públicos. Bueno, estas 2 anclas que tenía el gobierno para sujetar el resto de los precios de la economía, a partir del 2011 no dieron más. Estaban firmes, empezaron a aflojarse y directamente el gobierno reconoció que tuvo que soltar estas anclas, que ya no podía aferrarse al dólar, a un dólar que iba muy por debajo de la inflación, porque quedó como el precio barato de la economía, subió todo arriba del 20-25% y el dólar a 4 pesos o 4,30 como estaba a fines del 2011 pareció barato. Y la gente empezó a comprar más dólares que nunca. Y lo mismo pasó con las tarifas. Las tarifas habían quedado muy rezagadas respecto al resto de los precios de la economía. Bueno, ¿qué está pasando ahora? Que no está claro cuáles van a ser las nuevas anclas de la economía. Es decir, el dólar viene subiendo por encima de la inflación, las tarifas de los servicios públicos vienen subiendo por encima de la inflación y no está claro dónde va a quedar la nueva ancla de la economía, es decir, qué va a hacer el gobierno además de aplicar un ajuste al dólar, una devaluación y un aumento o un sinceramiento, entre comillas, de tarifas. Fíjense lo que había pasado con las tarifas de los combustibles. Uy, cómo aumentó la nafta. Estos son los precios de YPF, hoy se conoció un nuevo aumento de naftas del 6, 7, 8% entre YPF y el resto de las petroleras, pero YPF ahora es, a diferencia de lo que pasaba en los otros años, la que lidera el aumento de precios de la nafta, de tarifas de nafta, es decir, primero aumenta YPF y después aumentan el resto. Siempre la lógica era al revés. YPF les marcaba el ritmo al resto y trataba de sujetar, de anclar
el resto de aumentos de las tarifas de las naftas. Bueno, miren lo que ha pasado con la tarifa de la nafta super de YPF. Se podía conseguir en marzo del 2012 a 4,83 pesos por litro. 4,83. Hoy, el precio en Capital y Gran Buenos Aires, pues ya sé que van a llamar de Córdoba, de Rosario, de Mendoza y van a decir que está más cara, pero este es el precio promedio de referencia en Capital y Gran Buenos Aires a partir del día de hoy de la nafta super en YPF, 8,72. 80,5% de aumento en 20 meses. En un año y 8 meses, 80,5% de aumento de la nafta super. Esto en otra época se llamaba tarifazo. Ahora se llama adecuación de precios relativos. Es decir, habían quedado rezagadas las naftas, entonces se estatiza YPF en abril del 2012 y el gobierno aplica un módico aumento en 20 meses de 80% de la nafta super. Claro que fue en cuotas, fueron 6 aumentos en distintas graduaciones para llegar a este 80% de aumento. Y la nafta premium, que tenía un precio bastante más caro y no estaba tan desalineada respecto al resto de las petroleras, YPF siempre corría desde atrás, subió de 6 pesos con 0,5 al último precio hoy en Capital y Gran Buenos Aires, 9,69, 9,70. 60% de aumento en 20 meses. Esto es un aumento de la nafta muy por encima de la inflación. 80% en 20 meses te da una inflación anual superior al 40 o 45%. Muy por encima de la inflación promedio, del aumento del resto de los precios de la economía. Bueno, el gobierno tiene en claro que esto no lo puede detener. Y es más, lo estimula. Autoriza a través de la petrolera estatal que haya un sinceramiento de las tarifas, por ejemplo, de las naftas. 80% de aumento en un año y 8 meses. Lo mismo sucedió con las tasas municipales. El gobierno dio vía libre, empezando por la provincia de Buenos Aires, para que sea, usando un término que ahora está de moda, un viva la pepa en términos de ajustes de tasas municipales. Entonces, Macri aumentó 50%, Scioli aumentó 60%, lo mismo hizo Bonfatti de la Sota en Córdoba, es decir, todos aumentaron impuestos muy por encima de la inflación, porque claro, habían permanecido hasta 2011 congelados. ¿Y qué pasó con el dólar? Bueno, el dólar oficial, no el dólar negro, no el dólar paralelo, el dólar oficial, en lo que va del cepo, desde octubre del 2011 hasta hoy, ha aumentado casi 50%. Estaba en 4 pesos con 20, alrededor de ese monto, y hoy el dólar oficial está en 6,10. Es decir, ha aumentado el dólar también por encima, empardando la inflación, incluso en los últimos años por encima de la inflación. Ahora, la pregunta es, ¿qué hace el gobierno? Es decir, ¿cuál es el plan de ruta? Porque hasta ahora está claro que hay devaluación y aumento de tarifas. Eso se llama ajuste. Ajuste de precios y ajustes del precio de referencia de toda la economía, que es el dólar. Ahora, ¿cuál es el plan? Porque si este solo es el plan, devaluar cada vez más rápido el dólar oficial, que viene devaluándose cada vez más rápido, no quiero ni hablar del dólar paralelo, que subió en un año 50% y desde el cepo subió 120%. Es decir, fue una devaluación, una brutísima devaluación. Pero el dólar oficial, que es el que maneja el gobierno, igualmente viene subiendo rápidamente. Se viene devaluando el peso también en el tipo de cambio oficial. Bueno, ¿cuál es el plan detrás de todo esto? Es decir, ¿a qué apuesta el gobierno? Bueno, el gobierno apuesta a lo que planteó Capitanich con todas las letras el viernes pasado. Trata de encontrar una nueva ancla en la economía que sea la consistencia de las políticas que hasta ahora no tenían ninguna consistencia y que llevaba adelante este mismo gobierno. Es decir, trata de achicar el déficit fiscal, que no haya un agujero fiscal, al achicar el déficit fiscal que no sea financiado por emisión monetaria, por emisión de pesos, porque entiende Capitanich y entiende cualquier economista que haya hecho primer año de la facultad, que emitir pesos para financiar al Estado puede andar muy bien hasta que la gente ya empieza a repudiar la moneda nacional y agarra los pesos y va y corre al dólar. Y eso es lo que está pasando en la Argentina, sobre todo en el último año, que ya no da más la máquina de imprimir pesos para financiar al Tesoro Nacional, porque los pesos cada vez valen menos, se licuó su valor, y en todo caso, si vos no alineás la política fiscal, achicás el déficit y emitís menos pesos, todo lo que emitas de más para financiar al Tesoro se va al dólar o a la inflación.
Y eso es lo que está pasando y eso es lo que está tratando de realinear el gobierno. ¿Qué hizo hasta ahora para tratar de realinear la política cambiaria, la del dólar, la política monetaria, la maquinita de imprimir pesos del Banco Central y la política fiscal, cómo achicar el déficit? Por ahora no hizo nada. Pero dejó trascender, y esto tal vez se anuncie en las próximas horas, un paquete de medidas tendiente a darle consistencia a todo esto que está totalmente desalineado en la economía argentina. ¿Cuáles son esas medidas? Bueno, recorte de subsidios de luz, gas y agua para achicar el déficit fiscal. Hay más de 100.000 millones de pesos de subsidios que se financian exclusivamente emitiendo pesos del Banco Central. Obviamente esto conlleva una suba de tarifas, o sea que esta medida, si bien es correcta para achicar el déficit fiscal, te genera un problema adicional con la inflación. Pero bueno, no hay otra, no hay forma de seguir financiando esta montaña de subsidios. Y implica también para el gobierno un problema político grande, porque tiene que subir tarifas de luz, gas y agua a sectores medios que tal vez están peleándola con la inflación. Pero supuestamente en los próximos días va a haber un anuncio tendiente a recortar subsidios y por ende aumentar tarifas en el sector energético. Obviamente van a tratar de cruzar las bases de AFIP, tratar de que no impacte a los sectores de clase media-baja, a los sectores más humildes, pero es una decisión política fuerte que conlleva riesgos, pero hoy es inexorable. Si el gobierno no ajusta por acá, todo lo que emite de más se le va al dólar. Y ya ha venido pasando, es decir, es otro tipo de ajuste. Se llama devaluación, el ajuste que ha venido haciendo el gobierno si no pone un ancla acá, en el recorte de subsidios. Después va a seguir subiendo el dólar oficial, como ha venido subiendo en los últimos 2 años y como se ha acelerado en la última semana, porque el gobierno sabe que en los 2 últimos años hubo 50% de inflación y el dólar a 6 pesos, que hace 2 años cuando Cristina ganó con el 54% parecía caro, comprar dólar a 6 pesos parecía caro, hoy solo se puede mantener con el cepo cambiario, porque si abrís el cepo a 6 pesos te compran toda la reserva del Banco Central. Se tiran todos de palomita a buscar los dólares a 6 pesos. Entonces el gobierno va a seguir devaluando el tipo de cambio oficial. Y acá está la clave, buscar financiamiento externo. En el gobierno están convencidos de que esto se sale buscando que alguien traiga dólares al país, porque el problema de los 2 últimos años no es solamente que pese al cepo se te van dólares por todos lados, se te van dólares por el turismo, por los importadores que te sobrefacturan importaciones, por los que te compran autos de lujo, por los que se van de turismo al exterior o los que compran por internet en China o en Estados Unidos, sino que la clave está ya no tanto en retener los dólares que se te van, sino que ingresen nuevos dólares para frenar la caída de reservas del Banco Central. ¿Y qué está haciendo el gobierno para buscar financiamiento externo? Bueno, está haciendo los deberes. Es decir, todo lo que fue el relato, el desendeudamiento en los últimos 3 años se está desandando. El gobierno anunció hace algunas semanas que aceptaba pagarle a las multinacionales que le iniciaron juicio al Estado argentino en el Tribunal del Banco Mundial, aceptaba pagarle esos juicios. Empezó con 4 juicios, pero después hay una cola de como 20 juicios que obviamente no va a pagar Cristina, sino el que venga después en el 2015, pero el Estado argentino ha aceptado ese tribunal para dirimir los litigios y los juicios que le hicieron las multinacionales en los últimos años y muchos vienen de la década del 90. La gran novedad de hoy, el gobierno que decía que no le iba a pagar nada a Repsol por la expropiación de YPF en marzo del año pasado, hoy anunció un preacuerdo con Repsol para indemnizar a la petrolera española por la expropiación de YPF. Es una gran novedad. Sin duda, al gobierno, hay que ver la letra chica del acuerdo, después lo vamos a comentar con Diego Genú, le conviene despejar el litigio que tenía con Repsol, porque si no Repsol iba al CIADI y le hacía un juicio multimillonario al Estado argentino, que a la larga iba a tener que pagar. Ahora, claramente del relato, no le vamos a pagar nada a Repsol, es más, los españoles tienen que poner por todo lo que no invirtieron todos estos años en Argentina, se cayó, ya no va más ese relato. Yo no lo cuestiono en este punto porque tal vez era una forma de negociar más duro con los españoles. Esto de decir, no te vamos a pagar nada, Repsol, estás nervioso, no te vamos a pagar nada. Bueno, hoy se anunció un preacuerdo que implica pagarle a Repsol por la expropiación de YPF unos 5.000 millones de dólares. Que después vamos a contar
no significa el pongui, el tiki-taka de ponerle los 5.000 millones de dólares ahora, porque Argentina no tiene para sacar de las reservas para pagarle hoy a Repsol, pero implica, entre bonos que se le van a poner a Repsol y una participación en Vaca Muerta, reconocerle por la expropiación 5.000 millones de dólares por la expropiación de YPF. Se está negociando muy rápidamente con el tema de los fondos buitres para tratar de cerrar todos los litigios en Nueva York por los fondos buitres y de esa manera poder encontrar alguna puerta, alguna ventanilla de financiamiento en el mundo, porque esto es la otra cuestión que ocurre. Hoy el dólar está regalado en el mundo, es decir, las tasas de interés están bajísimas, es una oportunidad extraordinaria para la Argentina para salir a tomar crédito en el mundo, para financiar una autopista, financiar un ferrocarril, hacer una obra pública, una obra privada, pero Argentina, que tiene bajos niveles de endeudamiento, no puede acceder a los mercados. Y también se está avanzando en el Club de París, es decir, tanto el Coqui Capitanich como Cristina, y después vamos a discutir si este señor es el que lleva adelante toda la agenda, si Cristina ha delegado todo el gobierno en Capitanich o no, están haciendo los deberes. Este era un planteo que le hacía el establishment económico al gobierno. Pero también es cierto que es lo elemental si vos querés que ingresen dólares en este contexto al país. Es decir, es necesario avanzar con esta agenda porque de otra manera Argentina no puede aprovechar la oferta de dólares que hay en el mundo y de la cual acceden, por ejemplo, Chile o Bolivia de Evo Morales o Pepe Mujica de Uruguay o Brasil con Dilma Rousseff. Bueno, esos mercados, esa posibilidad de que ingresen dólares frescos al país, a la Argentina le están vedadas. Bueno, después de hacer estos deberes y de desandar el relato, después quedará las chicanas de los que le pedían al gobierno que haga estos deberes y ahora que los hace, lo chicanean porque hace los deberes. Y también las chicanas de los kirchneristas, que ven todo fabuloso en el gobierno. Entonces, si el gobierno le paga al FMI o le paga los fondos buitres o paga los juicios del CIADI, está fabuloso. Y cuando no lo hacía, hace 2 años que debió haber encarado esta agenda, no lo hacía, también estaba fabuloso. Y lo mismo los antikirchneristas. Cuando se paran de la vereda de enfrente y todo lo que hace el gobierno está mal, cuando el gobierno no avanzaba con esto, era un desastre. Y ahora que avanza con esto, también es un desastre, porque lo hace recién ahora. Bueno, más allá de esto, que es el peso de la realidad sobre el relato, es decir, el gobierno necesita urgente para morigerar el ajuste que viene produciendo en la economía, la suba del dólar y el sinceramiento de tarifas, necesita urgente que ingresen dólares al país. Bueno, más allá de esto, también se está avanzando en una agendita de corto plazo, que también puede haber algunas novedades en los próximos días, que es trivial en términos del problema macroeconómico que existe en Argentina, de cómo alinear estas variables que se han desequilibrado totalmente, pero que es una agenda también que va en el sentido correcto. Le pusieron el viernes un impuesto del 50% a los autos de lujo, embarcaciones y aviones. En realidad es un proyecto de ley que va a ir recién al Congreso y cuando se apruebe recién se va a aplicar. Pero este era un despropósito absoluto de la política económica. No le vendían dólares oficiales a alguien que quería importar un insumo médico, se lo restringían en aduana, o a alguien que quería remesar a su familia 500 dólares a Bolivia o a Paraguay porque estaba trabajando en Argentina, tenía que ir a comprar el dólar a 10 pesos en el paralelo y le vendían dólares baratos a 6 pesos y se lo siguen vendiendo, esto todavía no está aplicándose, al que se quería comprar un BMW, un Mercedes, un Audi o un avión privado o un yacht para andar por el Delta del Tigre. Se están frenando las compras de internet porque también con el dólar a 6 pesos sale muy barato comprar todo de China, electrónica, textiles, juguetes, y están tratando de frenarlo. Y en el turismo hay muchas dudas y discusiones dentro del equipo económico si encarecer el turismo al exterior, poner alguna traba adicional, alguna sobretasa, poner un dólar más alto. Muchas dudas porque saben en el equipo económico que todas estas curitas, todos estos parchecitos que van imponiendo, si no hay ingreso genuino de dólares, oferta de dólares al país, y no le invocan con una política consistente de recorte de subsidios, achicar el déficit fiscal, achicar la emisión, saben que cualquier restricción adicional que le pongan al cepo, y ha sido la elección de los últimos 2 años, se va al dólar paralelo. Entonces Capitanich desactivó esta semana un plan que había para encarecer el turismo. ¿Por qué lo desactivó? Porque no quería llegar a la jefatura de gabinete con el nuevo equipo de Kicillof y que el dólar paralelo se le fuera a 11 pesos, lo cual me lleva la credibilidad de tomar nuevas medidas del nuevo equipo
conducido por Capitanich. Bueno, este es el contexto en el cual se maneja hoy la economía argentina. Mirá el informe, la nueva agenda, los pasos de Capitanich y Kicillof, y vamos a discutir después del informe con Julio Bárbaro, con Orlando Ferrés y con Diego Genú, hacia dónde va el gobierno, qué es lo que efectivamente quiere, no solamente en términos económicos, sino en términos políticos. ¿Y quién conduce? ¿Es Capitanich o es Cristina? Jorge Capitanich y Axel Kicillof trabajan contrarreloj para enderezar el barco de la economía kirchnerista. El jefe de gabinete y el ministro de Economía buscan medidas que marquen el inicio de una nueva etapa. La preocupación inicial de Capitanich es comenzar a dar señales claras. El proyecto de ley para fijar un impuesto del 50% a la compra de autos importados y la prórroga de los acuerdos de precios con los grandes supermercados fueron los primeros indicios. Además, el gobernador de Chaco anticipó en la reunión con empresarios y sindicalistas un objetivo prioritario para 2014, coordinar expectativas de precios y salarios para evitar que la inflación siga impactando entre los trabajadores. Durante el fin de semana, el equipo designado por Cristina trabajó en un paquete de iniciativas que logre frenar la sangría de reservas del Banco Central. En la semana del cambio de ministros, la pérdida de divisas llegó a un punto imposible de sostener en el tiempo: $1.000 millones en 7 días. En la Casa Rosada afirman que finalmente habrá anuncios para recortar los subsidios energéticos y prometen que desde el año que viene pondrán en funcionamiento un nuevo índice de precios. El exministro Hernán Lorenzino sigue a cargo de la misión que la presidenta le encomendó. Trabaja en el exterior para obtener dólares por intermedio de los organismos de crédito internacionales. Sin embargo, hay preguntas que todavía no encuentran respuestas. ¿Cómo hará el gobierno para estabilizar el dólar? ¿Qué planes tendrá para recuperar el valor del peso? ¿Encontrará una estrategia para levantar gradualmente el cepo cambiario que se convirtió en una trampa para el kirchnerismo? Bien, ya estamos con Julio Bárbaro, gracias por venir, Julio, y con el economista Orlando Ferreres. A ver, en este escenario que yo contaba y donde está corriendo un poquito el reloj, ¿no? Donde mañana salen a la cancha nuevamente Capitanich y Kicillof. ¿Cómo se ve desde el punto de vista de las expectativas? ¿Existe cierta expectativa de que Capitanich, sobre todo, puede dar vuelta la tortilla, es decir, que puede cambiar este escenario donde el gobierno la venía corriendo siempre de atrás? Se está esperando eso, o sea, hay mucha expectativa positiva pensando que él puede encaminar este barco. Y claro, por el momento esa expectativa está todavía activa, pero a la medida que pasan los días y no aparece ninguna medida que cambie esa tendencia en la realidad económica, se pierde el momento y ya después a veces es más difícil encarar medidas que son poco duras. Entonces, las medidas duras tienen que ser, como dice Maquiavelo, de entrada. Y el bien de a poco. Ahora, si vamos haciendo el mal de a gotita, le pongo un impuesto al autito, le saco este cosito a la nafta, le pongo un impuestito y eso es el mal de a poquito, entonces es imposible así, no funciona. No cambia lo que la gente está esperando. Y puede pero ser ojo lo que yo decía, que también lo evaluaron en el equipo de Capitanich. Si Capitanich, por ejemplo, entraba la semana pasada y ponía una sobretasa al turismo, era algo que se le está pidiendo hace rato porque es una fuga enorme de dólares. Claro. Y eso le repercutía en un dólar para él a 11 pesos. Eso, ¿por qué tiene que poner eso? Eso es una medida equivocada. No va a poner una medida equivocada. Él puede abrir el mercado en turístico que hace entrar dólares, porque todos los extranjeros que les gusta venir a Argentina le dan 6,10, le podrían dar 9, 8, 10 pesos. Un dólar desdoblado para el turismo. Por el turismo y para operaciones financieras. Los que quieren pagar deuda a lo mejor también están dispuestos a poner 10 pesos para pagar la deuda o algún valor así. Y encima el gobierno recauda la diferencia entre lo que le paga la exportación tradicional y lo que cobra por estas nuevas operaciones. Estaba muy temeroso con el desdoblamiento cambiario, con la idea de que era la señal de que el dólar ya se disparaba a 9 o a 10 pesos oficialmente. Aunque sea un dólar turístico financiero, la idea de que tenías un dólar en 2011 a 4 pesos y ahora ibas a tener un dólar a 9 o 10. Y que eso podía dar la señal. En la cabeza de la gente el dólar ya tocó 10,40, después lo bajaron un poco, después tocó otra vez 10 y pico. Y están vendiendo más o menos 1.000 millones cada 7 días, que es una aceleración de esa sangría. Con lo cual la gente está pensando eso, efectivamente. Que el dólar está barato, digamos, a 6. Si uno lo puede comprar al dólar oficial, lo compra. Si lo puede comprar al dólar oficial más un 20%, también lo compra. Entonces, esta es una expectativa que es una realidad. No es que estén
adivinando algo, consideran que está barato. Así como cuando tuvimos mucha deuda, se hizo la estrategia de desendeudar al país, y como vos dijiste, cuando hubo mucho atraso cambiario, 5% contra 25%, devaluación 5%, inflación 25%, varios años, ahora hay que desatrasar. Y cualquier otra cosa que quieras poner parchecito para que no se vea el desatraso, digo desatrasar para no decir, en el caso de pagar la deuda, se llama desendeudamiento. En el caso de la devaluación lo podrían llamar desatrasar, para no usar las palabras que caen mal, digamos. Bueno, pero de hecho es lo que está haciendo el gobierno, porque está subiendo, pero lo hace sí, no, pero con gradualmente, está subiendo el dólar por arriba de la inflación. Está bien, de esa manera puede ser también, pero creo que el tiempo, no tienen todo el tiempo para hacer eso de a poquitito. Pues se le van yendo las reservas. Claro, de micro devaluaciones. No están cambiando la tendencia de las reservas. Si las reservas se hubieran quedado tranquilas, frenadas, por su naturaleza. Ahora, si ponen un swap con China o otra cosa, eso también es un parche porque en definitiva no es dinero, digamos, que se ha generado, sino que es un préstamo para ir mostrando que hay algo. No va a cambiar la expectativa de la gente por esos swaps que son en yuanes y que no se sabe dónde vender el yuan por $1, porque en Japón hay un mercadito de 300 millones y es difícil cambiarlo por dólar y la gente no quiere yuan, Argentina necesita dólares. Necesita dólares. Salvo que los yuan lo podemos usar para ir a comprar yo creo chino. que esto hay que estar definido. Si uno tiene miedo de todo lo que le va a pasar y bueno, no. Además Capitanich, hay un problema también importante que supongo Julio lo va a tratar después. Para que Capitanich tenga éxito y pueda ser un presidenciable, tiene que superar a Cristina. Obviamente, porque si Cristina sigue siendo la número 1, ¿él qué es? Una persona que depende de ella, no tiene imagen entonces propia. Requiere ser alguien que va a funcionar, a lo mejor siguiendo los lineamientos algunos lineamientos del plan, pero tiene que ser alguien que se destaque muchísimo y tiene que ser el número 1. Sí, pero acá, con una devaluación no te destacás en la Argentina. No, una devaluación. Todo lo que han producido devaluaciones que ordenan la economía después, pero Duhalde. No, momentito. La devaluación de Duhalde después le quedó la ordenada. Desatrasar, Sí. No estoy hablando de devaluación, sino desatrasar. Lo que antes se atrasó, hay que desatrasarlo. Llámelo como quieran, pero yo lo llamo desatrasar. Para que se entienda claro que no hay una devaluación, sino que hubo un atraso. ¿Quién es el responsable del atraso? Bueno, se verá, pero no es culpable el que desatrasa. El que paga la deuda, el que desendeuda, ¿es culpable? No, yo no veo que sea culpable. Entonces el que desatrasa tampoco. Me parece que en esto, por más galimatías que le demos, la gente está dispuesta a comprar a 10 o 9.50. Ahora le hago una pregunta, y ahora vamos con Julio Bárbaro, pero esto de devaluar, a mí no me gusta esta estrategia. Todos los empresarios, muchos economistas dicen, está muy bien, el gobierno está subiendo el dólar, está devaluando, lentamente me está devaluando por arriba de la inflación. Ahora, si vos devaluás como viene devaluando el gobierno y no haces nada después, es decir, 6 pesos hace 2 años parecía caro. Y tal vez Argentina podría haber estabilizado su dólar a 6 pesos. ¿Para qué necesitabas más? Y ahora 6 pesos resulta que es súper barato. ¿No es una estrategia riesgosa solamente devaluar y no hacer nada más? Desde ya. Es una locura devaluar lo que yo sigo. Dijo 30% devalué. Muchachos, el que apuesta al dólar pierde. Solo eso hizo. Y al otro día le compraron todo. Entonces, tiene que haber un plan integral, completo, donde cada una de las partes del rompecabezas encajen exactamente donde tienen que encajar. Y ahí entonces se ve la figura completa y uno cree en eso. Pero si uno solamente pone una fichita dentro de un gran rompecabezas, no sirve para nada. No lo recomiendo. Julio Bárbaro, bueno, todos le han extendido una especie de cheque de confianza a Capitanich. Tomo, por ejemplo, las declaraciones más allá de algunos dirigentes de la oposición, las de Duhalde, que ha dicho, Capitanich, yo confío en él, puede realmente sacar adelante y renovar al gobierno y demás. Y muchos dirigentes opositores que han sido acérrimos kirchneristas en los últimos tiempos, le han extendido al nuevo jefe de gabinete como una especie de aval de confianza transitorio, pero confianza al fin. Había un primer temor, que es que hicieran Venezuela, ¿no? Que pudieran eternizarse en el poder. Eso muere en las PASO. Ahí todos nos preguntamos, acá mismo, ¿van a redoblar la apuesta o van a convertirse en realistas? No redoblaron la apuesta, ¿no? El relato se fue desmembrando y en alguna medida aterrizan, intentan negociar con la realidad. Le falta mucho porque cuando convocan a Macri y a los socialistas, el cambio de fondo sería hablar con los que piensan distinto. El cambio de fondo sería decir, bueno, recibe a la CGT de Moyano, es capaz de hablar con la oposición
pero con la oposición aquella, el relato murió. Y en esto me parece que estamos todos satisfechos. Lo que no sabemos, y tenemos cierto temor, es en qué nos lastima a todos el final del relato. Ese es el miedo que tenemos, porque no es solo un desajuste económico que es brutal, es también un desajuste político, donde ellos creían que todos los demás éramos necios, neoliberales, el mal, y ellos eran la virtud. Eso se desarticuló. En alguna medida hay como decir, bueno, esto es positivo que no haya más relato. Ahora, el debate económico y político es como sigue. Le pregunto a Diego Genú, hoy hubo en pleno feriado, y habla también de la hiperactividad del jefe de gabinete, y también del reloj de arena que va corriendo, ¿no? De que necesitan aprovechar estos feriados para tratar de rearmar el esquema político y económico. Hoy hubo dos noticias. Una política, Capitanich convocando a la Casa Rosada a Macri y a Bonfatti. Y la económica, un preacuerdo, sorpresivamente se anuncia un preacuerdo con Repsol. ¿Cómo es el tema? Sí, Capitanich sorprendió hoy en una rueda de prensa porque convocó para la semana que viene, para el jueves y viernes, a Bonfatti y a Macri, los dos que habían pedido formalmente desde que asumió Capitanich y dijo estamos abiertos a dialogar con la oposición en el Congreso, donde sea, pero sobre todo en el Congreso. Hubo una carta de Macri, una carta de Bonfatti. Hoy sorprendió Capitanich, los convocó, dice que está abierto a hablar con el resto de los dirigentes de la oposición. El miércoles va a ir al Senado también, cambiando un poco la tradición de los jefes de gabinete del kirchnerismo. Va al Senado para el primer informe mensual de gestión Capitanich y se supone que va a haber una ronda más amplia. Incluso hizo un chiste con respecto a Moyano, que había dicho, le dieron a Capitanich un camarote en la cubierta del Titanic. Bueno, Capitanich dijo, el compañero Moyano está bien, se dedica a hacer oposición, yo me tengo que dedicar a gobernar. No sería extraño, hablando de lo que decía Bárbaro, que quizá esté también Moyano en alguna de las convocatorias. Y el otro tema, lo que vos decías, Maxi, el encuentro hoy en Buenos Aires con la cúpula de Repsol, con el embajador argentino en España, Carlos Bettini, con miembros accionistas de Repsol, de la Caixa y de Pemex, y también con el ministro de Industria de España, que es José Manuel Soria. Hubo una reunión importante, hay que ver si finalmente se aprueba esto por parte del directorio de Repsol. ¿Qué dice el comunicado de Repsol? El comunicado de Repsol dice que el miércoles se va a resolver si se acepta o no esta propuesta. Pasa al Consejo de la Administración, lo que vos comentabas en el inicio, es una propuesta para pagarle 5.000 millones de dólares de los 10.000 que reclamaba. Por la expropiación de YPF producida en abril del año pasado. Sí, y la posibilidad también de que Repsol vuelva, de alguna manera, a invertir en la Argentina. A invertir en la Argentina, en Vaca Muerta, con un acuerdo quizá especial como que tuvo Chevron en su momento, ahora un acuerdo con Repsol. Está en veremos, está en estudio. No vino Brufau, que era el presidente de la compañía en los últimos años del kirchnerismo y que también es parte de la empresa, pero no es el único accionista. Y otros accionistas que plantean que hay que negociar con Argentina son los que vinieron hoy a Buenos Aires. La idea con Repsol es pagarle 1.500 millones de dólares en bonos, es decir, bonos que va a pagar obviamente la futura administración. Lo mismo que los juicios del CIADI. Claro. Se pagan con bonos que va a pagar la futura administración, pero está bien, están arreglando lo que también era una herencia ineludible del próximo gobierno. Y 3.500 millones que no está claro cómo participaría Repsol en un área de explotación en Vaca Muerta, que es este mega yacimiento de gas y petróleo no convencional en Neuquén. ¿Esto aporta en términos de ordenar la situación y de que haya oferta de dólares, no solamente de que cerremos todas las puertas de escape de los dólares de la Argentina, sino que ingresen dólares al país? Yo creo que sí, esto ayuda, era un tema abierto que no se sabía dónde podía terminar. 5.000, 10.000, 12.000, 1.000, muy abierto. Entonces, bueno, que se vayan aproximando las posiciones y que haya un acuerdo va a ayudar bastante. Obviamente faltan otras cosas más, que son el Club de París, arreglar con los holdouts, que todavía no se arregló, y creo que esos son los puntos principales. Ahora, se arregló, por suerte. La pregunta es, si terminan de cerrar con los fondos buitres que están buscando el arreglo, arreglan con Repsol, arreglan con los juicios en el Banco Mundial y encaminan un poquito el tema del Club de París, que parece que después de todo no está tan difícil, hay que hacer algún acuerdo con el FMI y demás, que también están buscándolo. ¿Eso abre la puerta? Hoy Argentina está en condiciones de decir, bueno, salgo a emitir 5.000 millones de dólares, recompongo las reservas. El discurso va a ser, no estamos endeudando, sino estamos buscando financiamiento para las obras de infraestructura necesarias para las próximas generaciones. Ese va a ser el nuevo relato. Pero son dólares con tan disonante. Puede ser, hay que ver cómo reacciona el mercado, porque
primero tenemos que hacer nosotros los deberes y el mercado va a decir después su palabra, no hay forma de adelantarlo. Pero algunos chequeos que hemos hecho, hay un interés de gente que, claro, quiere cobrar una tasa de interés 9% en dólares o algo así. Están dispuestos a poner, claro, están pagando 1, 1,5, 2, 2,5, obviamente mucho más caro. En Además, Estados Unidos. Claro, sí, en Estados Unidos, que sería el mercado para poner este dinero. ¿Cuánto sería razonable que pagara el gobierno? Digo, Bolivia paga 5%, Brasil Bueno, paga 4%. ¿Cuánto sería razonable salir a tomar crédito? Porque el crédito no es malo ni bueno, depende de a qué tasa te endeudás. Con el tiempo puede bajar a los mismos que están pagando Bolivia y Uruguay, pero al principio, como te tienen que creer y ver hasta dónde vas, yo creo que va a ser bastante más cara, va a estar entre 8 y 9. Entre 8 y 9%. Sí. Claro, la pregunta es si Pero Cristina... algunos argentinos están rindiendo arriba de 10, 12, 15 algunos. Por eso que esa es la que piensa el mercado. La realidad es cuánto es el rendimiento que tiene un bono argentino que se compra hoy y están dando esas tasas. Ya ha llegado el economista Eduardo Levi Yeyati, gracias por venir, Eduardo. A ver, escuchen este fragmento, este replay del fragmento de Capitanich, que para mí marca el cambio en la visión de la política económica. Ya la corrida al dólar no es una conspiración de los banqueros argentinos aliados con los internacionales, Mañeto por atrás y todo eso, sino que es la falta de consistencia entre la política fiscal, monetaria y cambiaria. Escúchenlo atentamente a Capitanich, un fragmento clave. No vamos a hacer anuncios grandilocuentes desde el punto de vista de planes económicos, sino muy por el contrario. Vamos a generar las condiciones de previsibilidad y en ese contexto lo que se trata claramente en materia de política económica es la coherencia y la consistencia de política económica. Significa política fiscal, política monetaria, política cambiaria, estímulo claramente a la producción nacional, a la industrialización, a la sustitución de importaciones, a la defensa del trabajo argentino, al incremento de exportaciones, al incremento del flujo de divisas. ¿Por qué queremos nosotros incrementar el flujo de divisas? Porque eso nos da mayor solvencia desde el punto de vista macroeconómico. Esto, es decir, ¿cómo se logra incrementar el volumen de divisas y de reservas? De una sola manera, exportando más, generando más inversión pública o privada con financiamiento internacional. ¿Cómo se logra incrementar el volumen de divisas y de reservas? De una sola manera, exportando más, generando más inversión pública o privada con financiamiento internacional. Ahí está el ABC del diagnóstico para Capitanich y de lo que dice que va a hacer. Oferta de divisas, inversión pública y privada con financiamiento internacional. Eso se llama endeudarse. Pero digo, es un cambio drástico respecto al relato del pasado. Eduardo Levi Yeyati, ¿cómo estás viendo? ¿Verdaderamente crees que hay un cambio en el diagnóstico y en las propuestas hacia adelante por parte del gobierno? Creo que ese diagnóstico ya estaba en parte del gobierno y lo que ha hecho este enroque más la decisión de Capitanich es justamente priorizar al grupo que ya tenía este diagnóstico. Había gente dentro de economía, gente incluso en el Banco Central que ya veía el tema del vivir con lo nuestro y el desendeudamiento como una etapa superada e incluso que estaba pesando sobre el crecimiento argentino. Me parece que lo que ha habido es, salió a flotar una visión distinta que estaba de alguna forma permeando diferentes sectores del gobierno. Hay que ver cómo se refina. O sea, vos mencionabas una cosa, decías, lo de recién de Capitanich significa endeudamiento. No necesariamente. Si cerrás el asunto de Repsol, las empresas que van a venir a poner dinero en Argentina lo van a hacer en lo que los economistas llaman inversión extranjera directa. No hay ningún bono de por medio. Vienen las inversiones, asumen el riesgo, no hay deuda de nadie, básicamente es a riesgo del inversor. Entonces hay formas, y de hecho, te comento, esa es la mitad del flujo que entra a América Latina, viene de esa forma. O sea que ni siquiera tenemos que hablar de endeudamiento o desendeudamiento. Creo que lo que está insinuando Capitanich es que hay que abrir un poco, hay que incentivar o seducir un poco estos capitales de inversión extranjera directa, porque si no, nos vamos a quedar sin reservas y sin producción. No, está bien, pero sé que cuesta, digamos, para el kirchnerismo mencionar esta palabra, pero si te vencen 8.000 millones de dólares de deuda y vos tomás 8.000 millones para refinanciar esa deuda, una tasa más baja y a plazo más largo, no te estás endeudando, pero estás tomando crédito en el exterior. No, que estoy de acuerdo. Como funcionan todos los países, menos Argentina, que lo que hace cada vez que tiene los vencimientos, le llena a los acreedores la cara de dólares. Saca los dólares del Banco Central y se los tira por la cabeza. Y los dólares están cada vez más escasos, ¿no? Yo lo que digo es que podés recibir dólares como inversión extranjera directa, parte de los cuales se van a importaciones de bienes de capital, en fin, no es que todo queda en el país, o podés refinanciar parte de la deuda. Creo que estamos más cerca de recibir inversión extranjera directa que de refinanciar parte de la deuda
porque tenemos, entre otras cosas, pendiente el tema de Nueva York, que Argentina todavía no ha resuelto el final. Los fondos buitres. El litigio, claro, los fondos buitres, el litigio en Nueva York. Hay varios planes alternativos dando vueltas, pero todos esos planes son bastante difíciles, bastante improbables. El gobierno no ha tenido una posición clara sobre si acepta o no alguno de estos planes. Hay 3, creo, si no hay más. Y aparte, me parece que el rol de Lorenzino liderando esa negociación ha quedado un poco enrarecido. En fin, hay como una espada de Damocles ahí que el mercado parecería no estar priceando, no estar tomando en cuenta, pero que dentro de 6 meses o un año puedes tener una noticia negativa que impacte, por lo menos transitoriamente, negativamente en la posibilidad de emitir. Mientras que la inversión extranjera directa, si resolvés el tema de Repsol y por ahí permitís la repatriación, la remesa de dividendos que las empresas hoy están inhibidas de hacer, podrías recibirla aún si estás en una situación de default técnico. Tengo una pregunta respecto a la inflación. Ustedes en la consultora, en el Ipsis, en la consultora miden los precios de los supermercados. Y a diferencia de lo que creen todos, por lo menos vi la última medición que hicieron hace un mes, para ustedes la inflación no se está acelerando. Pese a que yo mostraba, por ejemplo, aumento de nafta de YPF en 20 meses del 80%. Digamos, pese a que hay aumento de dólar, que no había en el pasado, pese a que hay aumento de algunas tarifas muy por encima de la inflación. Pero la inflación para ustedes no se está acelerando. Bueno, en las últimas semanas, nosotros la medimos todos los días. En las últimas semanas sí se ha acelerado, pasó de estar en 1,5, 1,4 hace 2 meses a ahora de estar alrededor de 2%, dependiendo de la ventana que tomes. Igual, si miramos los últimos 12 meses o la inflación hasta durante el año y la anualizamos, estamos en el orden del 25-26%. No estamos en un nivel muy superior al año pasado, que era alrededor del 26%. Y aparte, tenés que tener en cuenta que no se puede simplemente anualizar la inflación de la última semana, claro, porque entonces te puede dar un día 50 y el otro día 10, y realmente no es muy informativo. Pero me da la sensación de que la depreciación, el aumento de la velocidad de depreciación no ha impactado directamente en los precios, porque lo que más está subiendo generalmente son alimentos y bebidas, y en particular frutas y verduras, que no tienen una relación directa con el tipo de cambio. Mientras que algunos sectores que uno imaginaría reflejan el traslado del tipo de cambio de manera más cercana, están yendo con el montón. Entonces me parece que tiene que ver más con cuestiones estacionales, y habrá que ver qué es lo que pasa en este interregno entre la salida de Moreno y la llegada del que lo sucede, con el tema de la remarcación precautoria, llamarlo especulativa, de sectores que estaban bajo el monitoreo de Moreno. Pero me da la sensación de que la aceleración igual no nos va a llevar al 30% que ven algunos. Me parece que es una cosa transitoria. Tenemos que hacer una tanda muy cortita, y cuando volvamos le voy a preguntar a Julio Bárbaro si este nuevo escenario, donde Cristina cambia todo su gabinete económico y cambia nada más y nada menos que al jefe de gabinete, no replantea también todas las posiciones del arco opositor. Es decir, que ha quedado un poquito descolocado. Dicen, ¿a dónde nos planteamos? Cristina está en un segundo plano, y Capitanich viene haciendo algunas señales que en la oposición estaban reclamando. Tanda muy cortita y volvemos, no te vayas. Sumi Industrial, Sociedad Anónima, una fortaleza en aceros. Protege la salud de tu familia con APRES, cobertura médica. Desde 1974, brindando el más alto nivel en servicios médicos. Con el respaldo del Sanatorio Modelo Quilmes. Planes para empresas, planes directos, medicina laboral y por desregulación de tu obra social. Modernos centros médicos. Accede a un plan acorde a tus necesidades llamando al 0800-666-3640 o en www.apres.com.ar. APRES, yo te protejo. Relojes Feró, para marcar los momentos inolvidables. El mejor regalo para ella, para él y para vos. Con su colección de diseños exclusivos. Relojes Feró, adquiéralos en las joyerías y relojerías más importantes del país. Osmédica, la obra social de los médicos y todos los trabajadores activos, inauguró en Temperley una nueva delegación para la atención de los beneficiarios de la zona sur del Gran Buenos Aires. Gestione allí autorizaciones, opciones de traspaso, afiliación de grupos familiares, renovación de credenciales y otros servicios. Desde ahora seremos un vecino solidario más y nos encontrará cada día en Almirante Brown 3351 Temperley. Informes 0800 999 5396. Una razón más para estar con nosotros. Osmédica, la obra social de los médicos y de todos. Jacobi Cavallo Folgueiro Abogados. El lavado de manos sigue siendo la medida preventiva más eficaz para evitar el contagio de enfermedades.
adoptemos este acto simple y sencillo a nuestra vida. Es un consejo de AISA. UMED, tu derecho a la excelencia. ¿Y usted, sabe en quién confiar a la hora de comercializar su emprendimiento? ¿Necesitas el mejor comercializador a nivel nacional? Sí, claro. ¿Sabes por quién te inclinarías? Por Adrián Mercado, no tengo dudas. Hoy, el que mejor alcance tiene. Hacé como él, que confía en el mejor. Adrián Mercado, gestión inmobiliaria. El placer de operar con el que sabe. Seguimos en Plan M. A ver, Julio Bárbaro, también a Orlando Ferreres y a Levi Yeyati. A ver, ¿hay un nuevo escenario político? ¿De alguna manera se replantea el escenario con los cambios que ha introducido Cristina en esta semana y media? El kirchnerismo era la expresión de una soberbia como si ellos hubieran descubierto la pólvora. Sabían todo lo que había que hacer, lo habían hecho y habían salido del pasado. Casi la presencia de Capitanich es la vuelta de un jefe de gabinete que era del pasado. Me parece que en ese sentido hay una bajada a la realidad. Vos decís, ¿qué pasa con la oposición? Yo creo que el kirchnerismo, al dar este paso al realismo, nos saca el miedo a todo, pero también se disuelve él, da por terminada su lógica de somos el modelo, vivimos en el relato. Eso se acabó. Y en alguna medida, ¿qué era el kirchnerismo? La suma de la derecha, de Ifrán, de cada uno de los del interior, de Zamora, de Alperovich, más Página 12 y Carta Abierta. Y esa argamasa la armaba el poder. La derrota la disuelve. Y cada uno va a volver a su origen. Creo que el kirchnerismo como tal muere, que lo que queda es un sector del peronismo con el resto afuera, y que para mí la lógica es que esto termine en una mirada de fracaso. De una u otra manera. Lo pueden mejorar mucho, pero la mirada, la visión del fracaso está impuesta. De la soberbia de ayer a lo de hoy, hay una caída. Ahora, te lo pongo en otros términos, Julio, porque si no entras en la discusión del relato, en la discusión de 678, a ver Correcto. quién es más cercano a lo que el relato o el modelo plantea. Si a Cristina le sale bien, supongamos que a Capitanich le sale bien, tiene desafío enorme por delante. Todos los economistas miran de reojo y dicen, esto no es fácil. De hecho, la señal que das de crisis, volando el presidente del Banco Central, el ministro de Economía y el que manejaba la economía en los últimos 6 años, está dando una señal importante de que algo grave está pasando en la economía. Ahora, si le sale bien, ¿qué importa el relato? Porque Cristina se fortalece desde el punto de vista político y tiene la posibilidad de nombrar su sucesor en el 2015. Primero, el sucesor no gana, y si le sale bien queda muy claro que lo que hicieron hasta hoy estaba mal. Si te sale bien dar vuelta a lo que hiciste... ¿Qué importa eso? Si como realmente como imagen, cambiaste a tiempo y pudiste reencauzar como el imagen rumbo. de alternativa política, yo creo que el kirchnerismo no tiene herencia para ganar las próximas elecciones, ni remotamente. Si le sale bien, mejor. Yo pienso que hoy es una quiebra que quieren transformar en convocatoria, pero está tan claro que tienen que revertir todo lo que pensaban y decían, que por más que les salga bien, fracasaron. Eso... Veamos cómo se ordena el nuevo tablero político rumbo al 2015. El debut de Jorge Capitanich como jefe de gabinete ya comenzó a alterar el tablero político de cara a 2015. Con un ritmo de gestión intenso, el chaqueño está decidido a ganar el protagonismo que sus antecesores en el cargo no lograron. Capitanich genera tranquilidad en la Casa Rosada y preocupación en los dirigentes que quieren suceder a Cristina Fernández. El que más lo sufre es Daniel Scioli, aunque sus funcionarios se esfuercen por negarlo públicamente. El gobernador bonaerense estaba convencido de que sería ungido como el heredero natural después de haberse cargado al hombro la campaña del oficialismo en la provincia. Sin embargo, la designación de Capitanich complica los planes de Scioli. El nuevo jefe de gabinete quiere encolumnar detrás suyo a los gobernadores del PJ y al cristinismo puro. El gobernador no es el único afectado por el nuevo inquilino de la Casa Rosada. También la oposición se ve obligada a redefinir su estrategia a partir de ahora. Para la próxima semana, entre jueves y viernes, vamos a establecer un mecanismo de convocatoria para el jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mauricio Macri, y también para Antonio Bonfatti, gobernador de la provincia de Santa Fe, que lo han requerido. Capitanich además anunció que el miércoles estará en el Senado para brindar el primer informe mensual de gestión.
Los cambios que ensaya el flamante funcionario estrella de Cristina ponen a prueba incluso a Sergio Massa, que desde el exterior elogió a Capitanich, pero manifestó su escepticismo con respecto a los cambios. El chaqueño se metió rápido en la gestión y apunta a entrar en la carrera hacia 2015, pero tiene por delante un panorama difícil. Su suerte depende de los éxitos y los fracasos que coseche en su intento por corregir los desequilibrios de la economía kirchnerista. A ver, la preocupación en este escenario es si las medidas económicas que tiene que tomar el gobierno conllevan un alto costo político. Eduardo Levi Yoyati. Sí, algunas más que otras. Por ejemplo, el primer test que van a enfrentar va a ser la publicación del IPC nacional en marzo del año que viene. Creo que va a ser interesante eso. Porque Capitanich se ha puesto la camiseta del IPC, o sea, se ha puesto un poco a la cabeza de esta nueva... De sincerar el índice de precios del INDEC. Ha tomado la titularidad de esto. Entonces, pueden pasar dos cosas. Puede ser que sea 15% y pierda toda la credibilidad que haya podido ganar en los primeros 2 o 3 meses, o que sea 20% y acepte un nivel de inflación que hasta ahora el gobierno se ha negado a aceptar. La pregunta que te haces entonces, ¿el 20% es costoso políticamente? A mí me da la impresión que en algunos casos no es costoso, porque la gente ya sabe que hay inflación del 20-25%. Te puede dar, de hecho, una buena pauta para empezar una negociación paritaria, es que el gobierno quiere anclar a niveles más bajos. Al decir 15, nadie va a mirar ese índice, al decir 20, te puede servir para negociar. Me parece que el gobierno muchas veces ha sobreestimado el costo político de medidas que la gente ya está descontando. El sinceramiento de la inflación creo que no es un costo político en la medida en que la gente ya lo está viendo y hay muchos sectores sociales que usan la inflación privada como indicador. Así que yo creo que no hay que sobreestimar el costo político de algunas medidas. La otra medida que creo que es inminente y es fundamental es el tema de los subsidios. Y ahí hay que saber hacerlo. Recordar subsidios, subir tarifas. Bueno, los subsidios son públicos. La base del incremento del déficit público y el déficit se financia con... muchas veces, yo diría, el margen se financia con emisión monetaria, le genera un costo, una carga al Banco Central que tiene que esterilizarlo, en fin, es parte del problema, está como en el nudo del problema. La inflación es un síntoma, el déficit es un problema. Entonces van a tener que recortar subsidios de manera muy quirúrgica, muy racional, a nosotros, a la clase media, urbana de Buenos Aires. Creo que lo pueden hacer, insinuaron que lo van a hacer. De vuelta, ¿va a tener un costo político? Sí, algunos de nosotros vamos a tener que pagar más, pero de nuevo, es algo que ya ha pasado, que ya se ha puesto sobre la mesa, y cuando se puso sobre la mesa ya 2 veces sucedió que avanzaron parcialmente con el recorte de subsidios, no vi un clamor popular en contra. ¿Les alcanza con los sectores de altos subsidios. ingresos o va a tener que ir a generalizarlo para la clase creo media? Que acá hay una sobreestimación, o, digamos, una mala medida de lo que es altos ingresos. Creo que va a tener que ir a la clase media. Los altos ingresos son muy poca gente y en particular muy poco dinero, muy pocos pesos. Van a tener que ir a la clase media. Y van a tener que ir de manera, como decía antes, quirúrgica, porque no es tan fácil. Si bien es cierto que vos sabés a quién le cobrás, no es tan fácil saber si el consumo grande es porque consumís mucho, porque tenés 5 hijos. Entonces hay que ir con mucho cuidado y creo que el gobierno va a ir con mucho cuidado. Ahora, si lo hace razonablemente bien, de vuelta, me parece que el costo político de eso es muy menor. Independientemente de que esto pueda o no ser la base política del gobierno en particular, porque es la clase media, urbana, etcétera, me parece que es muy fácil aceptar esto, porque la gente creo que al final del día se da cuenta de que, o se tiene que dar cuenta, es parte de la comunicación del gobierno, de que el subsidio está también detrás de la inflación en el cepo. Bueno, entonces, de hecho, en el resto del país todos critican que en Capital y Gran Buenos Aires hay tarifa de luz y gas mucho más barata que en el resto del país. Aparte de una inequidad en términos de ingresos, hay una inequidad geográfica muy fuerte que Capitanich, de hecho, refirió el otro día muy claramente con el tema del Chaco. Dijo, yo como chaqueño les hablo. Exacto. Ahora, y el tema de la devaluación, acá Ferrares planteaba que el gobierno debiera devaluar más rápido. En vez de devaluar en cuotas, como viene haciendo en los últimos años, debería devaluar más rápido. ¿Es necesario o esto ya se produjo también? ¿El dólar paralelo a 10 pesos ya significó una devaluación? No, el dólar paralelo a 10 pesos es un dólar ilegal paralelo que la gente no puede comprar. Dejémoslo de lado, no. Se ha venido acelerando la tasa de devaluación oficial, pero si bien la gente lo ve acelerándose, si uno mira el tipo de cambio real multilateral, y creo que eso es a lo que se referían antes, digamos, no estamos depreciando la moneda en términos reales. Está bien, para que se entienda eso es el dólar en la Argentina respecto a cómo devalúan el resto de los países socios de la Argentina. Claro, si nosotros devaluamos más rápido, pero Brasil devalúa aún más rápido. No ganamos en competitividad. Brasil no devalúa, pero si la moneda brasileña deprecia aún más rápido, no ganamos competitividad. Entonces estamos donde empezamos. Ahora, ¿podría, haciendo todos los otros deberes que estamos hablando, el financiamiento externo, los subsidios, esto, el gobierno anclar el dólar en estos valores? ¿6.50? Sí, podría si tuviera pesos, mucho éxito. ¿Y abrir el cepo? Yo creo que lo del cepo es el final del camino, ¿no? Pero podrías, sí, atraer inversiones extranjeras.
tendrías que tener mucho éxito, ¿no? Porque necesitas muchos dólares. Nuestro problema es fundamentalmente un problema financiero, no un problema de cuenta corriente, de competitividad. La gente, digamos, ahorra afuera, se van los dólares por la cuenta de capital, como nos llaman los economistas. No es que exportamos muy poco, de hecho exportamos poco, pero no ese es el problema. No, es así. Tenemos un problema más de huida del peso. Me parece que en la medida en que puedan recomponer la confianza en el peso y atraer inversiones, resuelven, yo diría, más de la mitad del problema. Para los que tienen los dólares lo empiecen a vender. Ahora, ¿vos crees que en algún U otra momento... gente, los inversores. Pero vos crees que si crean confianza... Por ejemplo, Vale de Brasil, se tuvo que ir porque no pueden pagar el costo argentino. En vez de 6.000 millones, hacer la minera ahí en Mendoza salía 10.000 con el tipo de cambio atrasado. Salía 10.000, entonces dijeron, nosotros no podemos gastar esto porque arrancamos con un costo de capital que es casi un 70% más caro que nuestras previsiones de flujo de caja posterior. No va. O sea, todas las inversiones directas que decís vos, ¿dónde están? No, hoy no hay inversiones directas porque aparte... Pero al tipo de cambio de 6 no va a haber tampoco. No, creo que no hay inversiones directas, perdóname, no hay inversiones directas porque no podés sacar los dividendos de tu inversión. Nadie va a invertir en un país en donde no se puede sacar el dinero. No es solamente por los dividendos. Yo creo que es fundamentalmente por los si dividendos. sacara los dividendos, la cuenta corriente te daría un agujero de 10.000 palos por año, porque no solamente son dividendos, son royalties, son patentes, son un montón de cosas que no te dejan mandar. Y lo tenés que tener acá acumulados en pesos con una especie de especificación forzada. Esas son las cosas que tiene que arreglar Capitanich. Porque cualquiera que va a invertir, siendo que, digamos, es una empresa que tiene que tomar una decisión, que tiene que dar cuenta a sus accionistas, ¿por qué entras a 6 pesos en Argentina? Que te cuesta, digamos, un 70% más hacer una obra que en otro lado. Bueno, esta es una discusión muy importante. Esta es una discusión muy importante. Esto es la realidad de una empresa multinacional que te dice, voy a invertir 5.000 millones, pero en 5 años. Este año pongo 300. Esta es una discusión muy importante. Yo estoy seguro que en el gobierno también deben tener esta discusión. Digamos, algunos que dicen, bueno, mirá, a 6 pesos la economía no te funciona. Si queremos engañar a la gente, podemos, pero la verdad es que tenemos que resolver el problema. Bueno, pero no engañarnos. Otro que le dice, ningún gobierno quiere devaluar, ningún gobierno quiere subir el dólar. Yo no creo que estemos ahora, si hay economistas, 70% más caros que en Brasil. Claro. Puede ser que sí influya el hecho de que en Brasil tienen crédito subsidiado por el BNDES, el salario de tasas promedio reales negativas. Es mucho más bajo. El salario promedio en Argentina no está mucho más bajo que en Brasil. Está mucho más alto acá. No, perdón, no está mucho más alto que en Brasil. Ah, sí, no 70%. El promedio en San Pablo es más o menos $900 y acá es $1.600, $1.700. Perdón, Eduardo, ¿vos crees que el gobierno, si va en un camino de competitividad vía fiscal, dar incentivos fiscales, financiamiento y ordena el resto de las cosas, no es necesario que siga devaluando, digamos, que siga subiendo el dólar? Yo lo que digo es lo siguiente, vas a tener que mantener estos niveles de dólar en términos reales o incluso más altos. Devaluar en ese sentido no es malo, te suma competitividad, te suma inversión extranjera. Ahora, el tipo de cambio, el nivel al cual deberías tener como objetivo va a depender mucho de qué es lo que hagas en términos del ingreso de capitales. Si resolvés el tema de la confianza, si podés emitir, si tenés inversión extranjera directa, el tipo de cambio va a estar sustancialmente por debajo del tipo de cambio paralelo que tenés ahora. Entonces, la devaluación no tiene que ser tan drástica y podría llegar de manera gradual. Si vos tenés una devaluación de manera discreta, 20, 30%, es mucho más factible que en ese caso tengas un traslado de precios que si la vas llevando de manera gradual. Julio, ¿te das cuenta que esta es un poco la discusión de la economía que condiciona la política en el futuro? Sí. Si el gobierno tiene que tomar el camino que plantea Eduardo o el camino que plantea Ferrere, es distinto el escenario político. Claro, pero el escenario esencial político es bajar de la soberbia y ser capaz de hablar con todos. Porque eso permite un consenso en este debate que no es lo mismo resolverlo creyendo que los demás no entienden nada. Bajarse de la soberbia es cambiar esencialmente, salir del kirchnerismo y entrar a la política como cualquier país normal. Gracias a los tres por haber venido esta noche a Plan M. Vamos volando a una tanda, ya volvemos, no te vayas.